Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar el firmware completo del Edimax GS5424G, un switch gestionable L2 con 24 puertos Gigabit Ethernet y además también incorpora 4 puertos SFP para fibra óptica. Tal y como podéis ver, en el menú principal vamos a encontrar el estado general del propio switch. En la parte superior vamos a ver todos los puertos que tenemos ocupados y además nos va a enseñar la autonegociación e incluso la velocidad de sincronización del enlace. Además, también nos va a indicar la información del sistema, como por ejemplo el modelo del equipo que tenemos actualmente, el GS5424G, el nombre del sistema, la localización e incluso el contacto para el administrador. Además, también encontramos información como la dirección MAC, la dirección IPv4, ya que debemos recordar que también soporta IPv6 de manera completa. Tal y como podéis ver aquí, estamos adquiriendo actualmente la dirección del link local. También tenemos la versión de firmware actual e incluso los servicios de administración que tenemos activados o desactivados. Este equipo soporta administración a través de Telnet, de SSH, de HTTP, que es donde estamos actualmente. También incorpora HTTPS e incluso se puede gestionar a través del protocolo SNMP. Otras características del menú principal es, por ejemplo, que tenemos el estado actual de la CPU de este propio switch y también el estado de la memoria RAM. Además, lo más importante de este firmware es sin lugar a dudas la parte superior derecha, ya que cualquier cambio que realicemos se aplica en tiempo real, pero si reiniciamos el switch ese cambio se va a perder. Para no perderlo tenemos que pinchar en Save y guardar la running config, la configuración que se está funcionando actualmente, en la configuración de inicio. De esta manera todos los cambios se van a guardar y cuando reiniciemos el switch se va a volver al estado que lo habíamos dejado anteriormente. Otras características que tenemos es que en la parte izquierda es donde tenemos todos y cada una de las funcionalidades de este switch Edimax GS5424G, como por ejemplo los logs que tenemos en el propio switch e incluso vamos a poder ver las estadísticas de los diferentes puertos en idioma SNMP, que nos va a permitir centralizar la monitorización de este switch fácilmente. También tenemos el estado del error disabled de todos y cada uno de los puertos por si ha ocurrido algún tipo de violación, como por ejemplo que nos hemos saltado el post security o que hemos activado el BDP guard del spanning tree y que nos ha saltado. También vamos a poder ver el ancho de banda en tiempo real de todos y cada uno de los puertos, tanto en descarga como en subida. Otras características que tenemos en la parte de status es el link aggregation. Vamos a poder crear un total de 8 link aggregation, tal y como podéis ver aquí. Y por supuesto vamos a tener acceso a la tabla MAC con todas y cada una de las direcciones MAC que tengamos en la red local profesional. En la parte de Network encontramos la posibilidad de configurar este switch como IP estática o dinámica en IPv4 y en IPv6 encontramos la posibilidad de configurar como Auto Configuration, es decir, utilizamos Slack, también como cliente de HCP v6 e incluso vamos a poderlo configurar como IPv6 estática, tal y como podéis ver aquí, desmarcando estas dos funciones y directamente escribiendo aquí la dirección IPv6. Actualmente tenemos esta configuración que es únicamente la de por defecto, excepto que hemos puesto IPv4 dinámica. Otras características que tenemos, por ejemplo, es el tiempo del sistema. Esto es muy importante de cara a las posibles programaciones que posteriormente podemos hacer y además de cara sobre todo a mirar los propios logs del sistema, en qué fecha y hora se han producido esos incidentes o esos problemas que se registran directamente en el log. En la parte de Port Settings no solo vamos a poder ver en detalle la configuración de todos y cada uno de los puertos, sino que también vamos a poder configurar la configuración. Vamos a poder habilitar o deshabilitar el puerto, vamos a poder configurar la velocidad que por defecto está en autonegociación, también vamos a poder configurar el duplex si lo queremos automático, full duplex siempre o half duplex siempre e incluso vamos a poder activar o desactivar el control de flujo. Todo esto vamos a poder realizarlo en todos y cada uno de los puertos. No obstante, también tenemos la posibilidad de configurar varios puertos simultáneamente. Por ejemplo, del 1 al 6 nos interesa que tenga sincronización a 100 megas siempre, pues lo vamos a poder hacer fácilmente desde aquí, ya que hemos cogido un rango de puertos.
En la parte de Long Range Mode debemos recordar que este switch GS5424G soporta un modo Long Range que nos va a permitir llegar hasta 200 metros en la longitud del propio cable de red. El estándar 1000 base T nos indica que como máximo la longitud máxima del segmento sea de 100 metros. No obstante, este switch Edimax está preparado para llegar hasta 200 metros, pero reduciendo la velocidad a 10 megabits por segundo full duplex. Por lo tanto, si vamos a tener un enlace de, por ejemplo, 110 metros, vamos a poder reducir la velocidad a 10 megabits por segundo y directamente llegar hasta esos 110 metros sin necesidad de colocar un switch entre medias o un repetidor de esa señal que llegue hasta el otro extremo. Por supuesto, también vamos a poder configurar aquí el Error Disabled y vamos a poder definir varias políticas, como por ejemplo el BDP Guard, si hay un flood de broadcast, si hay un flood de tráfico multicast desconocido, si hemos violado una lista de control de acceso o si hemos violado, por ejemplo, el Port Security. Además, también vamos a poder configurar el intervalo de recuperación, es decir, pasado un determinado tiempo, por ejemplo 5 minutos, pues automáticamente va a volver a chequear ese puerto, va a volver a levantar ese puerto para comprobar que todo está funcionando correctamente. En caso de que todo esté funcionando correctamente, seguirá encendido. En caso de que sigamos violando las reglas del Port Security, pues volverá a apagarse. Otras características que tenemos es el Link Aggregation. Este equipo soporta tanto MAC Address, Source Destination MAC, como también IP MAC Address, Source Destination IP MAC. De esta manera vamos a poder configurar diferentes lag para utilizar el Link Aggregation Control Protocol, o también vamos a tener la posibilidad de configurar enlaces estáticos. No obstante, nuestra recomendación, siempre que sea posible, utilizar el propio protocolo, ya que es el estándar. También vamos a poder ver aquí en detalle la configuración del lag. Vamos a poder configurar dicho lag para que todos los puertos que forman parte de dicho lag sincronizan a 100 megabits por segundo, o que, por ejemplo, tengamos activado el control de flujo. Y por supuesto, en la sección de LAZ vamos a poder configurar los diferentes puertos para que el tiempo de enviar las LAZ PDU sea largo o corto. De esta manera vamos a poder enviar más tramas o menos tramas en un determinado periodo de tiempo. Otras características que tenemos es el EEE, que es básicamente el ahorro de energía en los puertos, y vamos a poder activarlo o desactivarlo en todos y cada uno de los puertos. Ojo, el EEE solo está disponible en los puertos Gigabit Ethernet, no en los puertos SFP. Por este motivo únicamente llegamos hasta el puerto 24. Otras características en la pestaña de puertos encontramos los Jumbo Frames. Vamos a poder configurar las tramas Jumbo hasta 10.000 bytes, por defecto 1522, y debemos tener en cuenta que nunca debemos sobrepasar los Jumbo Frames, el tamaño de Jumbo Frames que soporta nuestra tarjeta de red. Si lo hacemos, no se conectará directamente. En la pestaña de VLAN vamos a tener todas y cada una de las opciones para crear las diferentes VLANs en este propio switch, y posteriormente vamos a poder nombrarlas. Además, también vamos a poder configurar los diferentes puertos para que trate las VLANs como tagueadas, untagueadas, excluidas o directamente prohibidas. Y por supuesto, vamos a poder configurar el PVD en cada uno de esos puertos. También vamos a poder configurar los puertos para que funcionen directamente como en modo trunk, o también vamos a poder configurar los puertos para que funcionen en modo acceso y en modo híbrido. Otras características respecto a las VLANs que tiene este switch GS5424G es la posibilidad de crear Voice VLAN, de tal manera que vamos a priorizar los paquetes de voz. Esto es ideal si, por ejemplo, tenemos teléfonos IP en nuestra organización. Además, también tenemos la posibilidad de configurar VLANs a través de las direcciones MAC, es decir, una determinada dirección MAC la vamos a poder ubicar siempre en una determinada VLAN independientemente de qué puerto conectemos dicho dispositivo. De esta manera, este switch soporta VLANs basadas en MAC. Respecto a la tabla de direcciones MAC, nos vamos a encontrar con todas y cada una de las MAC que tenemos en la red local. También vamos a poder definir MACs estáticas, e incluso vamos a poder definir MACs estáticas que se incluyan directamente en uno de estos puertos y que además esté en una determinada VLAN. Por supuesto, también vamos a poder filtrar estas direcciones MAC sin ningún tipo de problema. Respecto al Spanning Tree Protocol, uno de los protocolos fundamentales de capa 2. ¿Por qué? Que nos va a permitir evitar los bucles a nivel de capa de enlace.
Este switch gestionable es muy avanzado y gracias a esto soporta no solo el típico spanning tree y el rapid spanning tree, sino también que soporta múltiple spanning tree. De esta manera vamos a poder ubicar diferentes VLANs en una misma topología spanning tree y aprovechar al máximo todos los enlaces que tengamos conectados en los propios switches. Respecto a las opciones de los puertos, vamos a tener a nuestra disposición una gran cantidad de opciones y además en la parte de Port Settings vamos a ver el estado de todos y cada uno de los puertos. Si pinchamos en editar un puerto o varios, vamos a poder definir la prioridad de dicho puerto, si queremos que sea un puerto Edge, si queremos activar el BDPU Filter e incluso si queremos activar el BDPU Guard, tal y como podéis ver aquí. En la parte de Multiple Spanning Tree Instancias vamos a poder crear un total de 16 instancias. Debemos recordar que por defecto todas las VLANs están en la instancia número 0 y que posteriormente vamos a poder ir añadiendo diferentes VLANs en cada una de estas instancias. De esta manera vamos a tener una gran granularidad, de tal manera que vamos a poder aprovechar al máximo todo el cableado entre switches que tengamos. Por supuesto, también vamos a poder configurar en detalle los puertos Multiple Spanning Tree Protocol. Tal y como podéis ver aquí, vamos a poderle proporcionar diferentes prioridades. Y por supuesto, vamos a poder ver en detalle las estadísticas de las BDPU recibidas y transmitidas de todos y cada uno de los puertos. En la parte de Discovery tenemos el típico protocolo LLDP que nos va a permitir redescubrir el resto de dispositivos que tengamos en la red local. En la parte de Multicast debemos recordar que este equipo soporta IGMP Snooping versión 2 y versión 3 que nos va a permitir optimizar el tráfico IPTV y además nos va a permitir que dicho tráfico IPTV no colapse toda la red. Además, este switch gestionable también soporta Multicast VLAN Registration. Esto nos va a permitir reenviar el tráfico multicast entre las diferentes VLANs que tengamos creadas en el propio switch. Respecto a las opciones de seguridad de este switch gestionable Edimax GS5424G, vamos a poder dar de alta un servidor Radius externo para la autenticación de los clientes. También vamos a poder configurar la VLAN de gestión que nosotros deseemos, así como vamos a poder activar servicios como SSH, Telnet e incluso el protocolo HTTPS para acceder al firmware a través de web de manera completamente segura y por supuesto vamos a poder configurar todo el tema del timeout de la propia sesión e incluso el número de intentos de introducir la contraseña de administrador. Además, también vamos a poder configurar una lista de control de acceso de cara a la propia gestión de este switch. Otras características interesantes es, por ejemplo, la posibilidad de autenticar a los clientes con el estándar 802.1x e incluso vamos a poder autenticar a dichos clientes a través del servidor Radius que hemos configurado anteriormente o también de manera local y por supuesto vamos a poder configurar también una VLAN de cara a invitados. Otras características de seguridad muy importantes es la posibilidad de configurar el Port Security en todos y cada uno de los 28 puertos. De esta manera vamos a poder, por ejemplo, que en el puerto número 1 tengamos una limitación de 2 direcciones MAC y que cuando se conecte una tercera dirección MAC que no tengamos nosotros en la base de datos guardada, automáticamente se descarten las tramas que esa tercera dirección MAC envíe o incluso que directamente se apague el puerto. Si decidimos que, por ejemplo, se apague el puerto, lo podremos ver el estado del puerto en el Port Error Disabled. Aquí nos aparecerá que ha habido una violación y la razón es del Port Security. Esto es perfectamente configurable. También tenemos otra configuración muy interesante como es el Protected Port. ¿Para qué nos va a servir esto? Para aislar los puertos del switch entre ellos. Si por ejemplo tenemos dos puertos, el puerto número 4 y el puerto número 5, configurado como protegido, automáticamente los dispositivos que conectemos al puerto 4 y 5 no se van a poder comunicar entre ellos, es decir, la comunicación entre dos puertos que están protegidos no se va a poder establecer. También vamos a poder configurar en detalle en los 28 puertos el tema del control de tormentas de broadcast, tanto de broadcast como de multicast desconocido como también de unicast desconocido. De esta manera estaremos protegiendo la propia red de un posible ataque que nos estén realizando.
También tenemos la posibilidad de configurar el anti-denegación de servicio con un montón de protocolos, tal y como podéis ver aquí. Vamos a poder habilitarlos o deshabilitarlos sin ningún tipo de problema, dependiendo de nuestras necesidades. Además, una de las características más importantes de este switch EDIMAX GS5424G es el DHCP snooping. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que un DHCP, un servidor DHCP ilegítimo, no sea capaz de proporcionar direcciones IP a la red local, porque si es capaz de proporcionar direcciones IP a la red local y por supuesto también los servidores DNS, se podría hacer con el control de todo el tráfico de la red, y de esta manera lo que estamos haciendo a través del switch es evitar que un usuario malintencionado se conecte a un puerto del switch y instale su propio servidor DHCP. También tenemos la posibilidad de hacer un IP-ARP binding, de tal manera que vamos a poder enlazar la dirección IP, la dirección MAC e incluso el puerto y la VLAN de un determinado dispositivo que nosotros conectemos, y todo ello a través de la propia interfaz gráfica de usuario, tal y como podéis ver aquí. Otras características que tenemos en este switch es la posibilidad de crear listas de control de acceso basada en MAC y también basadas en direcciones IPv4. No obstante, no es compatible de momento con direcciones IPv6. Respecto al QoS, vamos a poder configurar en detalle en todos y cada uno de los puertos el QoS y también el COS que tenemos disponible. Además, también tenemos la posibilidad de configurar un limitador de ancho de banda, tanto de descarga como de subida, en todos y cada uno de los puertos del switch. De cara a los diagnósticos, vamos a poder configurar todo el tema del login e incluso vamos a poder habilitar un servidor remoto de syslog para enviar de manera remota todos los logs del propio sistema. En caso de que falle, vamos a poder visualizarlo y vamos a poder debuguear a ver qué está ocurriendo en el propio sistema. Por supuesto, también vamos a poder habilitar hasta 4 port mirroring con diferentes configuraciones. Esto lo que nos va a permitir es que todo el tráfico entrante y saliente de un determinado puerto lo vamos a poder reenviar automáticamente a otro. Y en ese otro puerto tendremos programas como por ejemplo Wireshark para capturar todas y cada una de las tramas. También tenemos la típica herramienta de ping, traceroute e incluso un test para comprobar el estado del cableado, tanto del cableado de los puertos Gigabit Ethernet como también los módulos de fibra que tenemos conectados a los puertos SFP. En la zona de diagnósticos también vamos a poder configurar el protocolo UDLD tal y como podéis ver aquí, y vamos a poder entrar en todos y cada uno de los puertos para configurar el modo de configuración que nosotros deseemos. Por último, en la parte de management vamos a poder configurar diferentes cuentas de usuario. Además, también vamos a tener la posibilidad de actualizar el firmware e incluso vamos a poder descargar el firmware que tengamos dentro de la memoria flash. Debemos recordar que este switch incorpora un dual firmware, de tal manera que vamos a poder cargar un firmware alternativo en caso de que el primero pues se corrompa o haya algún tipo de problema. Tal y como podéis ver aquí, tenemos actualmente la imagen activa con el firmware la versión 1.1.5 y la imagen de backup también es la versión 1.1.5. En este caso es exactamente la misma porque hemos actualizado ambas. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, activar la imagen número 1, la de backup, simplemente pulsamos en imagen, pulsamos en aplicar y automáticamente ya estaremos utilizando la versión de imagen número 1 en el siguiente inicio del propio dispositivo. En la parte de configuración también vamos a poder guardar la configuración que tenemos actualmente funcionando o incluso vamos a poder guardar una configuración de backup de tal manera que tengamos dos configuraciones y restaurarlas cuando nosotros deseemos. Por último, por supuesto, tenemos la posibilidad de guardar la configuración desde un fichero de origen, que normalmente es el running config, y un fichero de destino, que normalmente es el startup config. No obstante, también vamos a tener la posibilidad de guardarlo en el backup config sin ningún tipo de problema. Además, desde este menú es donde vamos a restaurar a valores de fábrica este propio switch EDIMAX GS5424G. Por último, otras opciones que tenemos, la posibilidad de gestionar este switch a través del protocolo SNMP. Debemos recordar que el protocolo SNMP en este switch soporta tanto la versión 1, 2 como también la versión 3 de SNMP, que incorpora autenticación y también cifrado de las comunicaciones. Por lo tanto, es ideal si utilizásemos siempre este protocolo SNMP v3. Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis del firmware completo del switch EDIMAX GS5424G.
Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer varios manuales para exprimir al máximo este switch gestionable L2 Edimax GS5424G. Os esperamos.